Saludos a todos los oyentes de la Iglesia Virtual Bautista. Bienvenidos a los devocionales con el pastor Luis Eduardo González. Enhorabuena, nos podrán escuchar el mensaje de hoy y anteriores en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Es www.iglesiavirtualbautista.com. Bienvenidos y escucharemos muy atentos el mensaje de hoy. Muy buenos días, mis apreciados amigos, hermanos, familiares. Estamos una vez más en nuestro devocional. Hoy tenemos un tema que seguramente nos va a llamar mucho la atención. A veces nos estamos quejando con el Señor o del Señor y no sabemos las razones por qué sufrimos. Y vamos a llamar nuestro estudio el día de hoy el sufrimiento de los justos. El sufrimiento de los justos. ¿Por qué sufren los creyentes? Y el tema y el versículo principal que nos lleva a este tema está en Job, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de las cenizas. Vamos a pedir la dirección del Señor para que nos dé las palabras y con la cual nos quiere enseñar en este día. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos ante ti, ante tu presencia, para darte gracias, oh Padre, por todo lo que tú haces por nosotros cada día. Gracias, oh Señor, por la noche que termina. Gracias, oh Señor, porque tenemos un nuevo día que tú nos estás regalando y la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender todo lo que tú nos quieres enseñar. Y también te pedimos que perdones nuestras faltas y pecados, Señor, para estar siendo dignos frente a tu presencia. Que lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. La fidelidad de Dios no es ninguna garantía de que los creyentes serán liberados de las dificultades, del dolor y del sufrimiento en su vida. Tal como lo dice Hechos 28:16. En realidad Jesús enseñó que se debe esperar eso. La Biblia proporciona numerosos ejemplos de personas piadosas que experimentaron muchísimos sufrimientos por diversas razones. José, David, Job, Jeremías, Pablo, personajes de la Biblia que experimentaron mucho sufrimiento. Ahora la pregunta interesante es: ¿por qué sufren los creyentes? ¿Por qué sufren los creyentes? Hay diversas razones por las que sufren los creyentes. Veamos algunas. Primero, los creyentes experimentan el sufrimiento como una continua consecuencia de la caída de Adán y Eva. Cuando el pecado entró en el mundo, el dolor, la tristeza, el conflicto y la muerte entraron en la vida de los seres humanos. Para ver esta
Para ver algo al respecto, tendríamos que ir a Génesis capítulo 3 y tomen nota, Génesis 3, 16 al 19. Pablo afirma lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Recuerdan ustedes Romanos 6:12? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios. En realidad, todo el universo creado gime bajo los efectos del pecado y anhela la época del nuevo cielo y la nueva tierra. Ahora tenemos una respuesta para esto. En 1 Corintios 10:13 tendríamos que mirarlo. Siempre se debe depender de la gracia. Siempre se debe depender de la gracia, de la fortaleza y del consuelo de nuestro Dios. ¿Tú dependes de la gracia y del consuelo de nuestro Dios? Búscalo. Esa es la respuesta principal. Nos lo enseña Pablo en 1 Corintios 10:13. Siempre se debe depender de la gracia, de la fortaleza y del consuelo de Dios. Veamos un segundo punto. Algunos creyentes sufren por las mismas razones que sufren los incrédulos, es decir, como consecuencia de sus propias acciones. Tú sufres porque tú tienes acciones y esas acciones tienen consecuencias. El principio de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, Gálatas 6:7, se aplica en un sentido general a todo el mundo. Si se conduce imprudentemente un vehículo, se pudiera sufrir serios accidentes. Si se es indisciplinado en los hábitos alimenticios, es probable que surjan serios problemas de salud. Dios pudiera usar tal sufrimiento como un medio de disciplinar al creyente para que pueda alcanzar el fruto apacible de la justicia. Hebreos 12, 13 al 11. Hebreos 12, 3 al 11, perdón. Hay una respuesta para esta segunda parte. Siempre se debe actuar con sabiduría. Siempre se debe actuar con sabiduría y conforme a la palabra de Dios. Y se debe evitar cualquier cosa que, aparte del cuidado, que nos retire, que nos aparte del cuidado protector de Dios. Entonces decíamos en el primer punto que siempre se debe depender de la gracia, de la fortaleza y del consuelo de Dios. La gracia de Dios, la fortaleza de Dios y el consuelo de Dios. Y en esta segunda parte dice, siempre se debe actuar con sabiduría y conforme a la palabra de Dios. Y se debe evitar cualquier cosa que nos aparte del cuidado protector de Dios. Veamos un tercer punto. Los creyentes también sufren, ¿por qué? Al menos que lo profundo de su ser, al menos que en lo profundo de su ser, porque vive, es un mundo pecaminoso y corrupto, a su alrededor están los afectos del pecado o los efectos del pecado y sufren aflicción y angustia cuando ven el poder que el mal ejerce sobre tantas vidas. Por lo tanto, encontramos otra gran respuesta. Hay que pedirle a Dios que muestre su victoria sobre el poder del pecado.
Y veamos un cuarto punto. Los creyentes sufren por obras del diablo. Las Escrituras ponen en claro que Satanás, como el Dios de este siglo, Segunda de Corintios 4:4, controla este presente siglo malo. Se le ha dado el poder de afligirnos de diversas maneras. El relato de Job se concentra en un hombre justo y devoto que, con el permiso de Dios, fue atormentado por Satanás con indecibles sufrimientos. Lo vemos en los dos capítulos, Job 1 y Job capítulo 2. Los invito a que cuando tengan tiempo los lean. Jesús aseveró que una de las mujeres que sanó había estado atada por Satanás durante 18 años. Lucas 13, 11 al 16. Pablo reconoció que su aguijón en la carne era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Segunda de Corintios 12:7. Cuando se participa en la guerra espiritual contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Efesios 6:12, inevitablemente se sufrirá la adversidad, a fin de que el creyente se enfrente a tales ataques. Dios le ha dado armadura espiritual, armas espirituales, 2 Corintios 10, 3 al 6. Y por lo tanto tenemos otro gran consejo acá. Es el cuarto consejo. Hay que ponerse toda la armadura de Dios y orar. Y orar, orar mucho. Efesios 6, 10 al 20. Resueltos a perseverar fielmente en su poder, en el poder de nuestro Salvador. Y veamos uno más. Satanás y sus seguidores se deleitan en perseguir a los creyentes, los que aman al Señor Jesús y siguen sus principios de verdad y justicia. Serán perseguidos por su fe. En realidad, tal sufrimiento por causa de la justicia pudiera ser una indicación de la genuina devoción de Cristo. Y aquí tenemos otro consejo. Como a todos los verdaderos creyentes se les llama a sufrir persecución y deshonra por causa de la justicia, hay que permanecer firmes y constantes y seguir confiando en lo que juzga justamente. En el que juzga justamente. ¿Quién juzga justamente? Nuestro Padre Celestial. Repito, como a todos los verdaderos creyentes se les llama a sufrir persecución y deshonra por causa de la justicia, hay que permanecer firmes, constantes y seguir confiando en el que juzga justamente. Mateo 5, el 10 y el 11. Y el quinto punto, más positivamente, otra razón por la que sufren los creyentes es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Ser cristianos significa estar en Cristo, ser uno con Él. Como resultado, el creyente participa en sus sufrimientos. Por ejemplo, así como Cristo lloró angustiado
sobre la ciudad impía de Jerusalén y su negativa a arrepentirse y a aceptar la salvación. Lucas 19:41. También el creyente debe llorar por el carácter pecaminoso y perdido de la humanidad, incluida en la lista de Pablo de los sufrimientos por causa de Cristo. Estaba su diaria persecución, por las iglesias que él había fundado. ¿Quién enferma y yo enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo me indigno? Tal angustia mental por aquellos a quienes el creyente ama en Cristo debe ser parte natural de la vida. Llorad con los que lloran, dice Romanos 12:15. En realidad, participar en los sufrimientos de Cristo y es un requisito para ser glorificado con Cristo. Romanos 8:17. Y aquí tenemos otro consejo adicional. Tal creyente o el creyente debe agradecer a Dios que así como los sufrimientos de Cristo son suyos, también lo es la consolación de Cristo, la consolación de Él. Segunda de Corintios 1:5. Dios mismo puede usar el sufrimiento en la vida como un catalizador para el crecimiento o la transformación espiritual. Con frecuencia, Él usa el sufrimiento para llamar a su pueblo descarriado para que se arrepienta. Se debe confesar el pecado, su fe y confianza en Él. Esto se debe confesar. Y tenemos otro consejo. Se debe confesar el pecado conocido y examinar la propia vida para ver si hay algo que desagrada al Espíritu Santo. Cuando quieras confesarte, ora a tu Padre. Cierra tu puerta, ora en secreto, confiesa tus cosas. El Señor te va a escuchar. A veces Dios usa el sufrimiento para probar la fe, para ver si el creyente permanece fiel a Él. Esa fue la razón para permitir a Satanás que afligiera a Job. ¿Seguiría Job entregado al Señor o blasfemaría a Dios en su misma presencia? Santiago le llama a las diversas pruebas que sufren los creyentes la prueba de su fe. A través de ellas se perfecciona la fe en Cristo. Por lo tanto, hermanos, otro gran consejo, se debe comprender que la autenticidad de la fe resultará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. Dios usa el sufrimiento no solo para fortalecer la fe, sino también para ayudar a los creyentes a crecer en carácter y rectitud.
Según Pablo y Santiago, Dios quiere que los creyentes aprendan la paciencia mediante el sufrimiento. En el sufrimiento se aprende a depender menos de sí mismo y más de Dios y de su gracia. Y el consejo que tenemos acá, el creyente debe ponerse a tono con lo que Dios quisiera que él aprendiera del sufrimiento. También Dios pudiera enviar aflicción y tribulación al creyente para que sea más capaz de consolar y animar a otros que sufren. Así, la eficacia del ministerio se profundiza y se incrementa. Por lo tanto, hermanos, se debe usar la experiencia de aflicción para alentar y fortalecer a otros creyentes. Y por último, hermanos, para terminar este tema, Dios puede usar y usa el sufrimiento de los justos para promover la causa de su reino y su plan de redención. Por ejemplo, todas las injusticias que José sufrió a manos de sus hermanos y de los egipcios formaban parte del plan de Dios para preservarlos posteriormente sobre la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Preciados hermanos, contemplemos este estudio con fe y confianza. No se trata de hacernos sentir mal, se trata de saber por qué el cristiano sufre muchas veces y no nos damos cuenta que Dios está interviniendo. Y por ese sufrimiento mejora nuestra fe y nuestra creencia en el Señor. Que Dios los bendiga grandemente y nos veremos mañana en otro devocional con Luis Eduardo. Y démosle las gracias al pastor Luis Eduardo por sus enseñanzas de hoy. Enhorabuena. Ahora podrán encontrar este devocional y muchos más en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Si desea comunicarse con el pastor Luis Eduardo, lo puede hacer también por el correo electrónico iglesiavirtualbautista@gmail.com y con mucho gusto se le responderá. Los esperamos en el siguiente devocional con el pastor Luis Eduardo González y que tengan muy buen día.